Capítulo 5. Eleazar Lázaro, el Cristo real. Cuando descubrí por primera vez los paralelos entre los ministerios de Tito Flavio y Jesús, me pareció evidente que estaban diseñados para crear una sátira oculta que indicaba que el verdadero Hijo del Hombre previsto por Jesús era Tito. Esto es especialmente claro al final del Evangelio de Juan, cuando Jesús predice que Simón sufrirá la muerte de un mártir y que Juan será perdonado. El único individuo en la historia que puede verse como quien cumplió esas profecías es Tito. En ese punto de mi análisis vi a Jesús y Tito como individuos completamente separados. Su única conexión era que Jesús había predicho satíricamente la venida de Tito. Sin embargo, también comenzaba a sospechar que no había nada involuntario en el Nuevo Testamento, que cada palabra era de alguna manera parte de un sistema cómico. Esta sospecha surgió del descubrimiento de que muchos de sus detalles aparentemente inocuos estaban cómicamente relacionados con los eventos escritos en la Guerra de los Judíos, por ejemplo, la predicción en el Nuevo Testamento de que a María le traspasarían el corazón. Pero si el Nuevo Testamento y la Guerra de los Judíos eran un sistema cómico unificado, entonces estaba claro que había algunas partes que no entendía. Para mí fue particularmente desconcertante que Jesús les dijera a sus discípulos que a menos que comieran la carne del Hijo del Hombre, no tendrían vida eterna. Si Tito era el Hijo del Hombre, que Jesús previó, porque les dijo también a sus discípulos que comerían la carne del Hijo del Hombre. Obviamente no es una predicción sobre el futuro emperador romano. Por lo tanto, comencé un estudio para determinar si el personaje que el Nuevo Testamento llama Jesús podría estar cómicamente relacionado con el Mesías de César de una manera que aún no entendía. Empecé a analizar cada detalle de las dos obras para determinar si había conexiones entre el ministerio de Jesús y la historia de Josefo que aún no había notado. Me guió en esta búsqueda el hecho de que los paralelismos y los acertijos que había descubierto estaban todos diseñados para revelar una identidad oculta. La pregunta que estaba tratando de responder era antigua: ¿quién es Jesús? El misterio de la identidad de Jesús comienza con su mismo nombre. Jesucristo, o, como lo llama Pablo, Cristo Jesús, ciertamente no era el verdadero nombre del fundador del cristianismo. Cristo es la palabra griega para Mesías, y Jesús es un homófono griego de la palabra hebrea Yeshua, que puede significar Dios salva o, como en el caso de Jesús, Salvador. La proposición de que el nombre de Jesús debía entenderse como Salvador no puede discutirse porque está confirmada nada menos que por un ángel del Señor. Pero mientras José pensaba en estas cosas aquí, un ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo: «Y tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Mateo, capítulo 1 del 20 al 21. La palabra que usó el ángel para indicar que Jesús salvaría a su pueblo fue sotería, un derivado de soter, la palabra griega para Salvador. Sin embargo, el ángel que nombró al niño Jesús también inició la confusión sobre la identidad del Mesías Salvador. Inmediatamente después de su instrucción de llamar al niño Jesús, el ángel nota que el niño que la Virgen concebirá será llamado por otro nombre. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta: «Mira, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel», es decir, Dios está con nosotros. Mateo 1, 22 al 23. La confusión sobre la identidad de Jesús también es evidente durante su juicio, cuando el Nuevo Testamento presenta a otro Jesús, Jesús Barrabás. Este Jesús, como muchos de los aspirantes mesiánicos descritos por Josefo, se dice que comenzó una insurrección, pero todos gritaron juntos: «Fuera con este hombre, y libéranos a Barrabás», un hombre que había sido encarcelado por una insurrección comenzada en la ciudad, y por Pilato se dirigió a ellos una vez más, deseando soltar a Jesús, pero ellos gritaron: «Crucifícale, crucifícale». Una tercera vez les dijo: «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? No he encontrado en él ningún crimen que merezca la muerte, por tanto, lo castigaré y lo soltaré». Jesús también contribuye a la confusión con respecto a dando la identidad del Mesías Salvador, refiriéndose al individuo que prevé traerá la destrucción de Judea no como él mismo sino como el Hijo del Hombre. Porque es en el momento en que no lo esperáis, que vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24, 42 al 44. El Nuevo Testamento describe a más de una persona como Jesús, y se refiere a Jesús con varios nombres diferentes.
Comencé a preguntarme si el Nuevo Testamento de alguna manera indicaba que podría haber más de un Mesías o Cristo, en otras palabras, que el Nuevo Testamento llamaba a más de un personaje, Jesús. El mismo nombre, Jesús, contribuye a esta idea. Que el Salvador de la humanidad fuera llamado así al nacer es obviamente problemático. Eusebio, por ejemplo, sugiere que el nombre Jesús podría haber sido alegórico. En otras palabras, como fue el caso con Cristo, Jesús puede haber sido llamado así después de que quedó claro que él era, de hecho, el Salvador. Eusebio solo estaba señalando lo obvio. El Mesías Salvador no era simplemente un nombre durante esta era, sino también un título, uno que cualquiera que se viera a sí mismo como enviado por Dios para salvar a Judea podría reclamar. Desde la perspectiva de Tito, el verdadero Hijo de Dios de Judea no podría haber sido ninguno de los aspirantes mesiánicos judíos que hicieron la guerra contra Roma. Solo podía haber sido el mismo. Josefo registra que la lucha sobre quién era el verdadero Mesías Salvador de Judea fue la verdadera causa de la guerra entre los romanos y los judíos, pero lo que más los incitó a la guerra fue un oráculo ambiguo que también se encuentra en sus escritos sagrados, que, en ese momento, uno de su país se convertiría en gobernante del mundo habitable. Esto lo interpretaron como uno de su propia gente, y muchos de los sabios fueron engañados en su interpretación. Este oráculo, sin embargo, en realidad significó el gobierno de Vespasiano, quien fue proclamado emperador mientras estaba en Judea. Josefo no podría haber afirmado que los Césares Flavios se veían a sí mismos como los Mesías, o Cristos, previstos por las profecías del gobernante mundial del judaísmo con mayor claridad. Pero esta proposición sugiere preguntas. ¿Cómo pudo Tito quitarles el título de Cristo a los líderes mesiánicos con los que luchó? ¿Cómo pudo Tito haber hecho que los judíos rebeldes lo llamaran Cristo? Descubrí cómo Tito logró esto durante mis esfuerzos por determinar si Jesús, como sus apóstoles, tenía una identidad secreta. Descubrí una serie de acertijos dentro del Nuevo Testamento y la guerra de los judíos que revelan que no solo era Tito Flavio el Hijo del Hombre, predicho por Jesús, sino que, de hecho, era el Jesús que interactuaba con los discípulos. En el pasaje final de los Evangelios, en Juan 21. En pocas palabras, los acertijos revelan que Tito es el Jesús que el cristianismo ha adorado sin saberlo. Estos acertijos también revelan que el nombre del Salvador judío capturado en el Monte de los Olivos y al que le robaron el título de Cristo era Eleazar y que fue satirizado como Lázaro en el Nuevo Testamento. Los acertijos también fueron diseñados para cambiar el argumento del Nuevo Testamento de uno que ha sido un consuelo para la humanidad en quizás el cuento más torcido jamás escrito. Para comenzar a mostrar cómo estos acertijos logran todo esto, primero es necesario explicar cómo el Nuevo Testamento interactúa con los judíos para revelar el nombre del Salvador judío capturado en el Monte de los Olivos y ejecutado. El nombre de este individuo era Eleazar, que significa a quien Dios ayuda en hebreo y se traduce como Lázaro en griego. El hecho de que el Nuevo Testamento registre que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos hace que la noción de que Lázaro pudiera haber sido el nombre del Cristo que Tito ejecutó sea especialmente difícil de aceptar. Para llegar a este entendimiento, el lector debe reconocer varios paralelos entre Jesús y Eleazar y resolver una serie de acertijos. Solo entonces el lector podrá conocer el verdadero nombre del Mesías judío. Reconozco que los paralelos pueden parecer inconexos y difíciles de comprender al principio, pero le pido al lector que tenga paciencia con esto. Si las conexiones cómicas entre el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos estuvieran destinadas a ser vistas fácilmente, no habrían permanecido ocultas durante 2000 años. En este caso, las conexiones satíricas entre Jesús y Eleazar se han ocultado colocando los paralelos clave con Jesús en varios personajes diferentes llamados Eleazar o Lázaro. El autor requiere que el lector recuerde los eventos experimentados por varios Eleazar diferentes para comprender su punto. En otras palabras, al igual que hizo con los varios Simones y el endemoniado de Gadere arriba, el autor está utilizando diferentes personajes que vinculan tipológicamente por un nombre compartido o experiencias paralelas para crear un solo tema satírico. La aparente vaguedad de los paralelos entre Jesús y Eleazar conducirá en última instancia a una conexión de forma clara. Una vez que comencé el estudio para determinar la identidad de Jesús, noté que hay paralelos entre él y varios personajes llamados Eleazar.
como muestro a continuación, se decía que los personajes llamados Lázaro o Eleazar tenían los atributos de Jesús de haber nacido en Galilea, tener el poder de expulsar demonios, haber sido azotados, haber sido conjurados por sumos sacerdotes, haber sobrevivido a una crucifixión, tener una tumba muy parecida a la de Jesús y, por supuesto, haber resucitado de entre los muertos. Aunque vi los paralelos como inusuales, su significado, si es que tenían alguno, no estaban claro hasta que descubrí dos acertijos cuyas soluciones revelan el nombre de un personaje anónimo como Eleazar. Saber que estos dos personajes anónimos se llamaban así reveló que Eleazar era el Mesías capturado en el Monte de los Olivos, sobrevivió a una crucifixión y era un hijo de María cuya carne se llegó a comer como un cordero pascual simbólico. Al agregar estos atributos únicos de Jesús a los mencionados anteriormente crea una imagen clara. El nombre del Cristo, que fue capturado en el Monte de los Olivos y ejecutado por los romanos, era Eleazar. El siguiente pasaje de la guerra de los judíos describe a un Eleazar que era Galileo. Si bien ser un Galileo no es una designación inusual, el lector notará que Eleazar en el pasaje tiene otros paralelos con Jesús, su autosacrificio y los golpes sobre su cuerpo desnudo. Y aquí apareció cierto judío digno de nuestra relación y encomio. Él era hijo de Sameas, y se llamaba Eleazar, y nació en Saabe, en Galilea. Este hombre tomó una piedra de gran tamaño y la arrojó desde la pared sobre el ariete, y esto con tanta fuerza que rompió la cabeza del motor. Él también saltó hacia abajo, y tomó la cabeza del carnero de en medio de ellos, y sin ninguna preocupación la llevó a la parte superior de la pared, y mientras tanto se quedó como una marca adecuada para ser apedreado por todos sus enemigos. En consecuencia, recibió los golpes sobre su cuerpo desnudo. El siguiente pasaje revela que Eleazar, como Jesús, tenía el poder de disipar demonios. Es un relato obviamente ficticio y, por lo tanto, es interesante que Josefo afirme que el exorcismo ocurrió en su presencia y en presencia de Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano. Saber que Eleazar era Jesús y que los endemoniados eran los rebeldes judíos aclara el verdadero significado de esta extraña historia. Es una parodia del poder de Jesús para librar a los rebeldes de su maldad demoníaca, es decir, de su rebeldía. Nótese que también repite la idea del cuento de los endemoniados de Gádara, que los demonios no pueden atravesar el agua, porque he visto a cierto hombre de mi propia tierra, cuyo nombre era Eleazar, soltar gente que estaba endemoniada en presencia de Vespasiano, y de sus hijos, y de sus capitanes, y de toda la multitud de sus soldados. La manera de curar a estos era poner un anillo que tenía una raíz de una de esas especies mencionadas por Salomón en las fosas nasales del endemoniado, después de lo cual sacaba al demonio por sus fosas nasales. Y cuando Eleazar quería persuadir y demostrar a los espectadores que tenía tal poder, colocaba un poco lejos de una taza o palangana llena de agua y ordenaba al demonio, mientras salía del hombre, que la volcara, y así para que los espectadores supieran que había dejado al hombre. El pasaje anterior está relacionado con el siguiente pasaje de la guerra de los judíos con respecto a otra raíz mágica que podría disipar demonios. La historia tiene lugar en una tierra llamada Baaras, donde creció una especie de ruda, también llamada Baaras. Baaras parece ser un juego de palabras para son, bar, que recuerda la manera en que Sicari fue quizás deliberadamente mal escrito como Iscariote. El Nuevo Testamento y Josefo a menudo se involucran en el humor con respecto a la identidad del Hijo. El pasaje también afirma que esta rue mágica ha existido desde los tiempos de Herodes y probablemente habría durado mucho más si no hubiera sido cortada por esos judíos. Esto indica que estamos tratando con una sola planta. Sin embargo, ¿de qué tipo de planta hay solo una? En cualquier caso, ¿por qué Josefo se esfuerza por describir una planta que ya no existe? Además, Josefo también define en el pasaje lo que quiso decir con la palabra demonios. Son los espíritus de los malvados, apoyando así la idea de que los sicarios, malvados, estaban poseídos por demonios y eran los espíritus inmundos en los demonios de Gádara, así como la idea de que los demonios Eleazar exorcizando en el pasaje anterior son rebeldes judíos. Cuando los elementos del pasaje siguiente con respecto a la raíz mágica se ven como un grupo, surge una imagen. El pasaje describe una sola planta que se llamaba Hijo, que tenía existido desde la época de Herodes y tenía un poder mágico para expulsar demonios.
Este hijo habría durado más tiempo excepto que esos judíos lo cortaron. ¿Qué, aparte de una sátira de Jesús, podría ser este pasaje? Como el pasaje contiene claros paralelismos con el anterior, que describe a un Eleazar que también disipa demonios usando una ruda mágica, fue escrito para conectar a Eleazar con el otro hijo que exorcizaba demonios, es decir, Jesús. Ahora bien, dentro de este lugar creció una especie de ruda que merece nuestra admiración a causa de ella. Era enorme, porque no era inferior a ninguna higuera, ni en altura ni en grosor, y el informe es que había durado desde los tiempos de Herodes, y probablemente habría durado mucho más, si no hubiera sido talado por aquellos judíos que tomaron posesión del lugar después. Pero aún en ese valle que rodea la ciudad en el lado norte hay un cierto lugar llamado Baaras, que produce una raíz del mismo nombre consigo mismo, solo es valioso debido a una virtud que tiene, que si es solo llevado a los enfermos, ahuyenta rápidamente a los llamados demonios, que no son sino los espíritus de los malvados, que entran en los hombres vivos y los matan, a menos que puedan obtener alguna ayuda contra ellos. El pasaje anterior de la guerra de los judíos que describe la raíz mágica, Baaras, es seguido inmediatamente por un pasaje sobre otro, Eleazar, de una familia eminente. Este, Eleazar, es un paralelo claro de Jesús, ya que sobrevive tanto a una flagelación de su carne desnuda como a una crucifixión. Los romanos, cuando se encontraron con la salida de los demás contra la orilla, previeron su llegada y estaban en guardia cuando los recibieron, pero la conclusión de este asedio no dependió de estas disputas. Pero cierto accidente sorprendente, relacionado con lo que se hizo en este sitio, obligó a los judíos a entregar la ciudadela. Había entre los sitiados cierto joven, de gran audacia, y muy activo de mano, su nombre era Eleazar, él mismo se señaló mucho en aquellas salidas, y animó a los judíos a salir en gran número, para impedir el levantamiento, e hizo mucho daño a los romanos cuando llegaron a pelear. Él manejó las cosas de tal manera que los que salieron atacaron fácilmente y regresaron sin peligro, y esto aún cerrando él mismo la retaguardia. Ahora bien, aconteció que en cierto tiempo, acabada la lucha, separados ambos bandos, y retirados a sus casas, él, por desprecio del enemigo, y pensando que ninguno de ellos empezaría a pelear de nuevo en ese momento, se quedó fuera de las puertas y habló con los que estaban sobre el muro, y su mente estaba totalmente concentrada en lo que decía. Ahora bien, cierta persona perteneciente al campamento romano, cuyo nombre era Rufus, por nacimiento egipcio, corrió sobre él de repente, cuando nadie esperaba tal cosa, y se lo llevó, con su propia armadura, mientras tanto, los que lo vieron desde el muro quedaron tan asombrados que Rufus les impidió ayudar y llevó a Eleazar al campamento romano. Así que el general de los romanos ordenó que lo llevaran desnudo, lo pusieran delante de la ciudad para que lo vieran y lo azotaran severamente ante sus ojos. Por este triste accidente que le sucedió al joven, los judíos quedaron terriblemente confundidos, y la ciudad, a una sola voz, lo lamentó dolorosamente, y el luto fue mayor de lo que bien podría suponerse por la calamidad de una sola persona. La siguiente parte del pasaje es notable ya que es una descripción satírica de la lógica que condujo a la creación del cristianismo. Los romanos, viendo el amor que los rebeldes judíos tenían por su Mesías, decidieron usar este apego en su propio beneficio. Es decir, decidieron crear un Mesías romano. Este pasaje está directamente relacionado con la historia del Nuevo Testamento de la captura de Jesús en el Monte de los Olivos. Cuando Baso se dio cuenta de eso, comenzó a pensar en usar una estratagema contra el enemigo, y estaba deseoso de agravar su dolor, a fin de convencerlos de entregar la ciudad para la preservación de ese hombre. No faltó a su esperanza, porque les mandó poner una cruz, como si fuera a colgar a Eleazar inmediatamente. La vista de esto ocasionó un gran dolor entre los que estaban en la ciudadela, y gimieron con vehemencia y gritaron que no podían soportar verlo así destruido. Ante lo cual Eleazar les rogó que no lo menospreciaran, que ahora iba a sufrir una muerte muy miserable, y los exhortó a que se salvaran, rindiéndose al poder y la buena fortuna de los romanos, ya que ahora vencían a todos los demás pueblos. Estos hombres se conmovieron mucho con lo que dijo, habiendo también muchos dentro de la ciudad que intercedían por él, porque era de una familia eminente y muy numerosa, así que ahora se dieron a su pasión de conmiseración, contrariamente a su costumbre habitual. En consecuencia, enviaron inmediatamente ciertos mensajeros, y trataron con los romanos, a fin de arreglar una entrega de la ciudadela, y desearon que se les permitiera partir, y llevar a Eleazar con ellos.
Entonces los romanos y su general aceptaron estos términos. Otra vinculación de Jesús y Eleazar, Lázaro, ocurre en el Nuevo Testamento. Después de describir la resurrección de Lázaro, el Evangelio de Juan afirma que los sumos sacerdotes conspiraron contra él. Este paralelo es claro ya que ocurre dentro del mismo pasaje donde los sumos sacerdotes traman contra Jesús. Pero los sumos sacerdotes tramaron dar muerte también a Lázaro. Así tanto en Guerra de los Judíos como en el Nuevo Testamento describe personajes llamados Eleazar que tienen los atributos de Jesús de haber nacido en Galilea, tener el poder de disipar demonios, haber sido conjurados por los sumos sacerdotes, haber sido azotados, habiendo sobrevivido a una crucifixión, y de haber resucitado de entre los muertos. Estos Eleazars son los únicos individuos dentro de estas obras con tantos de los atributos de Jesús. Sin embargo, para saber que Eleazar era el verdadero Salvador, los autores de Josefo y el Nuevo Testamento requerían que el lector primero resolviera los siguientes dos acertijos. El primer acertijo revela que Eleazar fue capturado en el Monte de los Olivos. Para resolver el enigma, primero se debe reconocer que el siguiente pasaje, en el que Josefo da su versión de una captura en el Monte de los Olivos, es paralelo al pasaje anterior que describe a Eleazar que fue flagelado y escapó de la muerte por crucifixión. El siguiente es el texto completo de la captura del Monte de los Olivos por parte de Josefo. Ahora bien, después de que se interpuso un día desde que los romanos ascendieron por la brecha, muchos de los sediciosos estaban tan presionados por la hambruna, por el fracaso actual de sus estragos, que consiguieron juntos, y atacaron a los guardias romanos que estaban en el Monte de los Olivos. Los romanos fueron advertidos de antemano de que venían a atacarlos, y corriendo juntos de los campamentos vecinos de repente, les impidieron pasar por encima de su fortificación, y uno que se llamaba Pedanius, perteneciente a un grupo de jinetes, cuando los judíos ya estaban vencidos y obligados a bajar juntos al valle, espoleó a su caballo en el flanco de ellos con gran vehemencia, y agarró por el tobillo a cierto joven que pertenecía al enemigo. Cuando huía, el hombre era, sin embargo, de cuerpo robusto, y en su armadura, tan bajo se inclinó Pedanius hacia abajo de su caballo, incluso cuando se alejaba al galope, y tan grande era la fuerza de su mano derecha, y del resto de su cuerpo, como también tal destreza tenía en la equitación. Así que este hombre se apoderó de su presa, como si fuera un tesoro precioso, y lo llevó cautivo al César, ante lo cual Tito admiró al hombre que había agarrado al otro por su gran fuerza, y ordenó que el hombre que fue atrapado fuera castigado, con la muerte, por su atentado contra la muralla romana. Este incidente tuvo lugar en el Monte de los Olivos, el lugar que el Nuevo Testamento da para la captura de Jesús. Como había visto que el Nuevo Testamento y la Guerra de los Judíos a menudo compartían eventos conceptualmente paralelos en los mismos lugares, traté de analizar los dos pasajes para determinar si también podrían estar relacionados. Primero noté que hay un paralelo entre las dos capturas del Monte de los Olivos en términos del tiempo relativo en que ocurren. La captura del Nuevo Testamento tiene lugar inmediatamente antes de que Jesús, el templo simbólico del Nuevo Testamento, sea destruido. La captura del Monte de los Olivos en la Guerra de los Judíos también tiene lugar inmediatamente antes de la destrucción del templo. Sin embargo, mientras que la identidad del hombre que fue capturado en el Monte de los Olivos en el Nuevo Testamento es bien conocida, en la versión de Josefo el individuo capturado se describe solo como cierto joven. Me pregunté si sería posible, como había hecho con los endemoniados de Gádere, aprender el nombre de este cierto joven. Fue durante el esfuerzo por determinar esto que finalmente me quedó clara la forma en que el Nuevo Testamento y la Guerra de los Judíos usan el paralelismo para identificar a sus personajes anónimos. Este uso del paralelismo vino directamente de la Biblia hebrea y, en cierto sentido, era de esperar su uso en el Nuevo Testamento. Como los autores del Nuevo Testamento tomaron prestados conceptos como el Éxodo, el Cordero Pascual y el Mesías, era lógico que copiaran también su uso de paralelos intertextuales. La Biblia hebrea estaba estructurada como un todo orgánico y se puede considerar como una serie de círculos concéntricos con algunos anillos entrelazados, como dice Friedman. Por ejemplo, la Torá y el libro de Josué, que juntos forman el Hexateuco, tienen una estructura literaria general de imagen especular en la que los temas principales de los libros desde Génesis hasta Éxodo 33 se reflejan en estructuras paralelas en los libros desde Éxodo 34 hasta Josué 24.
Los creadores de la Biblia hebrea también usaron estructuras y paralelos a un nivel micro. Por ejemplo, en una técnica conocida como composición perimental, se usan dos pasajes que contienen muchos paralelos para proporcionar un marco literario intercalando un tercer pasaje central entre ellos. Por ejemplo, Levítico 18 y 20 proporcionan tal marco para el pasaje central en Levítico 19. La consecuencia de estas técnicas literarias tradicionales es que el lector judío no lee un texto en lo que podría pensarse como una forma racional, directa y lineal. Por el contrario, la lectura judía es intertextual. El uso de frases, fórmulas, lugares, ropa, etc., similares se utilizan para crear capas de significado asociativo, como contrastes, y para proporcionar continuidad y color. En algunos casos, los autores crean lo que Robert Alter ha llamado escenas tipo, así, por ejemplo, el sirviente de Abraham que se encuentra con una mujer joven junto a un pozo es más tarde paralelo a Moisés que se encuentra con una mujer joven junto a un pozo, y el lector invita a contemplar las similitudes, diferencias y continuidades. En la literatura hebrea, estas relaciones tipológicas son una fuente de especulación y debate abiertos. A los romanos esto quizás les pareció parte del misticismo bárbaro que provocó la rebelión de los Seleucids judíos. Así que mejoraron la naturaleza de sus paralelos en el Nuevo Testamento de los tipos abiertos que se encuentran dentro del canon hebreo a unos que eran muy precisos en sus relaciones lógicas y cronológicas y en las identidades que revelan. Los autores de los evangelios eran muy conscientes de la tipología en la literatura hebraica y, en efecto, estaban mostrando que podían producir una forma más perfecta y más compleja de ella. Además, había una profunda ironía en que los autores requirieran que los evangelios y la guerra de los judíos se leyeran a la manera de la literatura judaica para saber que habían creado un judaísmo falso. La idea de que Josefo estaba usando paralelos tipológicos ocurrió cuando noté que la historia de Josefo sobre la captura de cierto joven anónimo en el Monte de los Olivos es paralela a otro pasaje dentro de la guerra de los judíos, el pasaje anterior, en el cual Eleazar es azotado y escapa a la crucifixión. Josefo identificó las dos historias como paralelas al hacer que cada pasaje contara la misma historia, con sus únicas diferencias en el lugar y en que cierto joven no tiene nombre en la versión del Monte de los Olivos. Para mayor claridad, presento la siguiente lista de paralelos entre los dos pasajes. En cada uno, los judíos sitiados están rodeados por un muro. En cada uno, los judíos atacan el muro de asedio. En cada caso, los romanos prevén el ataque. En cada uno, un judío es literalmente llevado por un solo romano de una manera que es físicamente imposible. En cada uno, el hombre que se deja llevar está en su armadura. Dentro de las obras de Josefo hay miles de pasajes. Estos son los dos únicos que comparten estas características paralelas. Josefo notificó así al lector inteligente, es decir, al lector con buena memoria, que las dos historias son paralelas. Además, hay un simple punto de lógica que los autores requieren que el lector comprenda, y es que dado que los pasajes son paralelos, el cierto joven anónimo que es llevado en uno debe tener el mismo nombre que el cierto joven llamado Eleazar que tiene la misma experiencia en el otro. Los pasajes son también el comienzo de un tema cómico que Josefo y el Nuevo Testamento desarrollan sobre el Mesías que fue capturado en el Monte de los Olivos. Este tema, al que me refiero como la raíz y rama, comienza con la última oración en el pasaje anterior de Guerra de los Judíos. Note que el traductor, William Whiston, coloca corchetes alrededor de las palabras que usa para describir el castigo del cierto joven anónimo capturado en el Monte de los Olivos con la muerte. Whiston usó este dispositivo para notificar al lector que estaba traduciendo mal deliberadamente las palabras griegas que escribió Josefo para hacer lo que parecía una lectura más coherente. Las palabras griegas que está traduciendo como, con la muerte, kolasai keleusas, se traducen literalmente como, ordenó ser podado. Podado es, por supuesto, una palabra que describe una actividad de jardinería. Por lo tanto, Tito no ordenó que, cierto joven, fuera muerto, como dice la traducción de Whiston, sino que fuera podado, una palabra que se usa con bastante lógica en el Monte de los Olivos. Kolasai fue utilizado por el naturalista griego Teofrato en el siglo IV a.C. para describir la poda necesaria para cultivar plantas silvestres.
Individuos de la era de Tito, como Plinio y Séneca, a menudo hacían referencia a su trabajo sobre las plantas y cubría específicamente el proceso por el cual los olivos silvestres podían transformarse en olivos cultivados. Teofrato fue el antepasado científico de Pedanius Dioscórides, el científico y médico romano que acompañó a Vespasiano y Tito a Judea y fue una parte clave del tema de la comedia sobre la raíz y la rama. Este uso de la palabra podado para describir el destino de cierto joven es parte de un amplio tema satírico dentro del Nuevo Testamento. Los líderes de la rebelión judía fueron utilizados como el árbol histórico en el que se injertó el cristianismo. La descripción de Pablo del cristianismo siendo injertado en el judaísmo a continuación es parte de este tema de raíz y rama. Note que Pablo declara que es un olivo en el que se va a injertar. Siendo el olivo, por supuesto, el árbol que sería podado en el monte de los olivos. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira que no te perdone a ti. He aquí, pues, la bondad y la severidad de Dios, sobre los que cayeron, severidad, pero hacia ti, bondad, si continúas en su bondad, de otra manera tú también serás cortado. Y ellos también, si no permanecieren todavía en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre por naturaleza, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estas, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que la ceguera en parte ha acaecido a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Rom. 11:21 al 25. Josefo continuó con este tema vegetal al hacer una broma sobre presionar. Note que al comienzo de su descripción de una captura en el Monte de los Olivos, Josefo afirma que los judíos estaban presionados por el hambre. Este uso de la palabra presionar por parte de Josefo vincula satíricamente su pasaje que describe la captura del Monte de los Olivos con la versión del Nuevo Testamento de la captura del Monte de los Olivos. El jardín en el que Jesús deambula mientras está en el Monte de los Olivos se llama Getsemaní, una palabra aramea que generalmente se traduce como prensa de aceitunas. Sin embargo, como señala Klausner, la palabra es difícil y también puede estar relacionada con el vino. Bet-Shemanaya es un nombre usado en el Talmud para describir una sala de vino y aceite. Y les dijo, esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Marcos 14:32 hemos mostrado que el hecho de que Jesús llame a su carne, pan, está cómicamente relacionado con el canibalismo en el que se involucraron los rebeldes judíos sitiados. Asimismo, la descripción de la pasión de Jesús en el jardín de Getsemaní es una sátira de dar su sangre, que describió como vino, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:42 al 44 nombrar el jardín donde el sudor de Jesús es comparado con gotas de sangre, prensa de aceitunas, también es parte del tema cómico. Sin embargo, el pasaje del Evangelio de Lucas que contiene la imagen cómica relacionada, la de las gotas de sangre que se derraman de Jesús como el líquido exprimido de uvas o aceitunas en una prensa, no se refiere al nombre del jardín. Esto debe deducirse de la lectura de versiones del cuento del Monte de los Olivos en los otros evangelios, en los que el nombre del jardín es Getsemaní. La comedia donde los 4 evangelios funcionan juntos con respecto a la pasión de Jesús en Getsemaní, para mostrar que los evangelios no son 4 testimonios separados de Jesús, sino más bien una pieza literaria unificada sin nada involuntario. Todos sus detalles aparentemente irrelevantes o contradictorios tienen un propósito a nivel cómico. En este caso, los autores han evitado que la comedia sea demasiado obvia al colocar la palabra Getsemaní para un lagar de vino o de aceitunas en la versión de la historia de un evangelio y la imagen de la sangre que brota de Jesús en otro.
Josefo luego expande el tema cómico en la guerra de los judíos haciendo un juego con la palabra presionar en esa historia del Monte de los Olivos. Una vez más, solo los lectores lo suficientemente alertas como para combinar elementos de diferentes versiones de la misma historia pueden entender el chiste. Tenga en cuenta que esta técnica es consistente en todo momento. Para entender el chiste de Lucas sobre Getsemaní, el lector debe recordar la versión de otro evangelio de la misma historia. Del mismo modo, los paralelos entre los dos relatos de la guerra de los judíos, que describen cómo se llevan a cierto joven, solo pueden ser captados por el lector cuya memoria es suficiente para recordar el primer relato mientras lee el segundo. Los autores del Nuevo Testamento y Josefo crearon lo que podría llamarse la primera prueba de inteligencia de la historia. La consecuencia de fallar es creer en un Dios falso. También me gustaría señalar que este tema vegetal con respecto a un Mesías capturado en un jardín llamado prensa de olivos o prensa de vino puede haber sido una parodia de una metáfora hebrea, registrada en el Targum, del Mesías aplastando a los enemigos de Israel en una prensa. El Mesías cómico de Roma no aplastó a sus enemigos como uvas en el lagar, sino que fue prensado él mismo. Cuán hermoso es el Mesías Rey, que ha de resucitar de la casa de Judá. Ciñe sus lomos y sale a hacer la guerra a los que lo odian, matando reyes y gobernantes. Y enrojeciendo los montes con la sangre de sus muertos. Con sus vestiduras empapadas en sangre, es como quien pisa uvas en el lagar. Es notable que el tema de raíz y rama, que el Nuevo Testamento y Josefo crean sobre el Mesías no se haya notado antes, ya que es bastante claro. El olivo, que es podado, para que el cristianismo pueda ser injertado, resulta estar en el Monte de los Olivos, en un jardín llamado Getsemaní, una palabra que significa prensa de aceitunas. En este caso, los mismos nombres y lugares revelan el hecho de que la historia es comedia y no historia. Si los romanos, de hecho, capturaron a Eleazar, la rama mesiánica de los rebeldes judíos, en el Monte de los Olivos, habría sido la inspiración específica para este tema cómico. En el siguiente capítulo, mi análisis de este tema vegetativo concluye cuando Tito, llamado jardinero, porque ha podado a Eleazar, se injerta a sí mismo en la identidad y la historia del Mesías judío y se convierte en Jesús. Mostraré en el capítulo la nueva raíz y rama que esta poda de cierto joven, descrita tan despreocupadamente por Josefo, es el destino del verdadero Mesías en quien se basa el cristianismo. Además, la historia del Nuevo Testamento de la captura de Jesús está vinculada a la campaña de Tito de otra manera. El Nuevo Testamento declara que Jesús fue capturado dentro de un jardín llamado Getsemaní. En la versión de su captura relatada en el Evangelio de Marcos hay un personaje descrito solo como un cierto joven desnudo que, a diferencia de Jesús, pudo escapar de los atacantes. Estuve con vosotros cada día en el templo enseñando, y no me llevasteis, pero es necesario que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Y le siguió cierto joven, que tenía una sábana de lino echada sobre su cuerpo desnudo, y los jóvenes le echaron mano, y él, dejando la sábana, huyó de ellos desnudo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y con él estaban reunidos todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Marcos 14, 49 al 53. La descripción del hombre desnudo ha desconcertado a los eruditos. ¿Por qué el autor interrumpió su descripción de algo tan importante como la captura de Jesús para registrar un evento tan irrelevante como la fuga de un personaje anónimo? Creo que puedo responder a esta pregunta y también identificar a este personaje sin nombre. La respuesta proviene del hecho de que hubo otro individuo, desnudo, que tuvo un escape paralelo de una banda de hombres armados en el mismo jardín. Este individuo era Tito Flavio. Una vez más, el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos describen cada uno un evento conceptualmente paralelo en el mismo lugar: pesca de hombres en Genezaret, demonios en Gádere, un hijo de María cuya carne fue comida en Jerusalén, y, en el siguiente pasaje, un joven, desnudo, en un jardín en las afueras de la esquina noreste de Jerusalén que escapó de una banda de hombres armados. Ahora bien, mientras cabalgaba por el camino recto que conducía a la muralla de la ciudad, nadie aparecía por las puertas, pero cuando salió de ese camino y descendió hacia la torre Sepinus, y condujo oblicuamente a la partida de jinetes, una inmensa cantidad de judíos saltó de repente a las torres llamadas Torres de las Mujeres,
a través de esa puerta que estaba enfrente. Los monumentos de la reina Helena, e interceptó su caballo, y pararse directamente frente a los que todavía corrían a lo largo del camino, les impidió unirse a los que habían declinado fuera de él. También interceptaron a Tito, con algunos otros. Ahora bien, aquí le era imposible avanzar, porque todos los lugares tenían trincheras cavadas en ellos desde la pared, para preservar los jardines alrededor, y estaban llenos de jardines colocados oblicuamente, y de muchos setos, y volverse a sus propios hombres, vio que también era imposible, a causa de la multitud de los enemigos que se interponían entre ellos, muchos de los cuales ni siquiera sabían que el rey estaba en peligro, pero lo supusieron todavía entre ellos. Así que comprendió que su salvación debía deberse enteramente a su propio valor, y dio la vuelta a su caballo, y gritó en voz alta a los que estaban a su alrededor para que lo siguieran, y corrió con violencia en medio de sus enemigos, a fin de forzarlos su camino a través de ellos a sus propios hombres. Y de aquí puedo aprender principalmente que tanto el éxito de las guerras como los peligros en que se encuentran los reyes están bajo la providencia de Dios, porque mientras tantos dardos fueron arrojados a Tito, cuando no traía puesta su tiara ni su coraza, porque, como os dije, no salió a pelear, sino a ver la ciudad, ninguno de ellos tocó su cuerpo, pero se apartó sin hacerle daño, como si todos ellos lo extrañaran a propósito, y solo hicieran ruido al pasar junto a él. Así, el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos ubicaron cada uno a su rey en el mismo jardín para su encuentro con una banda de hombres armados. En el Nuevo Testamento, Jesús comienza en el Monte de los Olivos, que está justo en las afueras del borde oriental de Jerusalén, y camina hacia el norte hasta Getsemaní, desde donde el Nuevo Testamento dice que se alejó un poco. En otras palabras, a la esquina noreste de la ciudad. Josefo describe a Tito viajando desde la torre de Cepinus, que marcaba la esquina noroeste de la ciudad, hacia el monumento de la reina Helena, a lo largo de la frontera norte de Jerusalén de oeste a este. Nótese que en su versión de un asalto al jardín, Josefo advierte al lector que Tito estaba, en sentido figurado, desnudo, es decir, no llevaba armadura, para crear un paralelo satírico con el joven desnudo, que escapa del jardín en el Nuevo Testamento. Como en el caso del acertijo sobre la captura de Eleazar, el joven desnudo, anónimo del Nuevo Testamento debe tener el mismo nombre que el individuo mencionado en la historia paralela de la guerra de los judíos. Por lo tanto, el cierto joven, que escapa desnudo de sus perseguidores en el jardín del Nuevo Testamento puede verse como un prototipo de Tito, el joven desnudo que escapa de sus perseguidores en el mismo jardín en la guerra de los judíos. Así, el Nuevo Testamento y Josefo describen cada uno dos asaltos que ocurren en jardines cerca del Monte de los Olivos. Observe la simetría conceptual. Cada par de asaltos al Monte de los Olivos contiene un individuo, desnudo, que escapa y otro individuo que es capturado. El punto de estos asaltos paralelos al Monte de los Olivos es Jerusalén durante los tiempos del Nuevo Testamento entre el año 30 a.C. y el año 70. La distancia entre la Torre de David y el jardín de Getsemaní era de 1500 pies. Para separar las identidades de los dos reyes, Jesús y Tito, en otras palabras, para separar el rey que vive del que vive. Está crucificado. Este paralelo es críticamente importante porque comienza el proceso por el cual la historia de Jesús en el Nuevo Testamento opera como un precursor de las historias de los dos hijos de Dios, descritos en la guerra de los judíos, Eleazar y Tito. En realidad, Josefo describe a Tito en el pasaje como un rey cuando, de hecho, en ese momento es solo el hijo del emperador. Y de aquí podemos aprender principalmente que tanto el éxito de las guerras como los peligros en que se encuentran los reyes están bajo la providencia de Dios. Esta referencia a Tito como rey ha llamado la atención de los eruditos, quienes se han preguntado por qué Josefo habría cometido un error tan obvio. Josefo, por supuesto, no ha olvidado el título de Tito. Más bien, está haciendo un comentario sobre que, rey, atacado en un jardín fuera de Jerusalén, disfruta del favor de Dios, Jesús, el rey de los judíos o Tito, el rey de los romanos. La guerra de los judíos y el Nuevo Testamento están trabajando juntos para afirmar que dado que el rey de los romanos escapó de sus atacantes en el jardín y el rey de los judíos no lo hizo, esto demuestra que rey estaba bajo la providencia de Dios. Es extraño que la frase de Josefo en el pasaje anterior,
los peligros en que se encuentran los reyes, no haya recibido mayor atención por parte de los eruditos, porque claramente se está refiriendo a un evento que ocurre en el mismo jardín donde Jesús, el rey de los judíos, es capturado, y su uso del plural indica claramente que está hablando de más de un rey. Es, al menos, una extraordinaria coincidencia que Josefo escogiera este momento y lugar para hacer un comentario editorial sobre que rey estaba bajo la providencia de Dios. Josefo parece estar señalando el valor relativo de la fe en lo divino y la fe en uno mismo, que quizás era lo mismo para los Flavios, ya que se veían a sí mismos como dioses. Esto queda claro por las diferentes respuestas que Jesús y Tito tienen ante la misma situación. Ambos son reyes separados de sus aliados y asaltados por hombres armados en un jardín en las afueras de la esquina nororiental de Jerusalén. Jesús, es decir, Eleazar, acepta mansamente la voluntad de Dios. Sin embargo, la reacción de Tito fue la misma que la del joven desnudo del Nuevo Testamento que reconoce que su preservación debe ser enteramente debida a su propio valor y por lo tanto es capaz de escapar de sus perseguidores. Josefo puede estar dando un vistazo a la verdadera creencia religiosa de los emperadores Flavios, que es confiar en uno mismo y no en la providencia de los dioses. A continuación analizaré el enigma de Eleazar que revela la característica más significativa que él y Jesús comparten. Es el rompecabezas que revela que Lázaro era un hijo de María, cuya carne se comía como un cordero pascual. Para resolver este rompecabezas, el lector primero debe combinar dos pasajes paralelos dentro del Nuevo Testamento y luego combinar esa historia combinada con su contraparte paralela en Josefo. Si bien esto puede parecer complejo, los autores crean un camino claro a seguir. Como en el acertijo anterior con respecto a cierto joven capturado en el Monte de los Olivos, el acertijo se trata de determinar el nombre de un personaje sin nombre, y nuevamente la respuesta es Eleazar. El rompecabezas comienza con un pasaje del Evangelio de Lucas en el que Jesús le da un consejo a Marta cuando está preocupada porque su hermana María no la ayuda a servir la comida. Si las palabras de Jesús se interpretan simbólicamente, parece estar diciendo que escuchar su enseñanza es más importante que servir o comer alimentos. Aunque aparentemente inocuo, el siguiente pasaje es el más importante de todo el Nuevo Testamento. Ahora bien, mientras iban de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ella tenía una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con mucho servicio, y ella fue a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas, una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 38 al 42. Al igual que el pasaje del Nuevo Testamento sobre cierto joven que estaba desnudo en el Monte de los Olivos, Lucas 10, 38 al 42 está extrañamente desconectado de la narración tanto antes como después. Los eruditos han reconocido que el pasaje parece estar relacionado con otra historia sobre el servicio de comida que se encuentra en el Evangelio de Juan, a la que llamo la fiesta de Lázaro. Durante esta fiesta de Lázaro, se describe a Marta, como en el pasaje anterior de Lucas, sirviendo comida. La hermana de Marta, María, también está presente en esta fiesta, al igual que su hermano, Lázaro, a quien Jesús ha resucitado recientemente de entre los muertos. Sin embargo, si el pasaje del Evangelio de Lucas es una parte de la historia de Juan, ¿cómo llegó a otro evangelio? Nuevamente, los pasajes dentro del Nuevo Testamento y la guerra de los judíos que comparten paralelos están destinados a ser leídos como literatura judía, es decir, intertextualmente. Leídos así, desde tal perspectiva estos pasajes paralelos crean una historia con un significado diferente al que aparece en la superficie. El pasaje del Evangelio de Lucas comparte paralelos con la historia de la fiesta de Lázaro en el Evangelio de Juan. En ambos pasajes, las hermanas de Lázaro, María y Marta, están presentes y se describe a Marta sirviendo comida. Por lo tanto, estos pasajes se pueden combinar de la siguiente manera: 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le hicieron una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Juan 12,
2 al 3. En este punto, la parte de la historia que ocurre en el Evangelio de Lucas puede entretejerse perfectamente. Pero Marta estaba distraída con mucho servicio, y ella fue a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas, una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 40 al 42. Si bien la escena creada al combinar los dos pasajes puede parecer trivial, el hecho de que une la historia de Lázaro con la buena porción de María es fundamental para resolver el rompecabezas de qué es exactamente la buena porción es. ¿Está Jesús hablando metafóricamente aquí o sus palabras pueden tomarse literalmente, como he demostrado que pueden hacerlo en la expresión, pescadores de hombres? Creo que, una vez más, aquellos que ven significado espiritual en las palabras de Jesús están siendo tomados por tontos. Aunque un personaje llamado María que tiene una buena porción, que no le es quitada, es bastante raro en la literatura, un personaje con el mismo nombre y atributos también se encuentra en la Guerra de los Judíos, contenida en el pasaje que describe a la María que se comió a su hijo, que he analizado anteriormente. La amenazaron con cortarle la garganta inmediatamente si ella, María, no les mostraba la comida que había preparado. Ella respondió que había guardado una muy buena parte para ellos, y además descubrió lo que quedaba de su hijo. Después de lo cual esos hombres salieron y dejaron el resto de esa carne a la madre. El pasaje de Josefo tiene un paralelo conceptual en Lucas 10:40. Pero el lector debe hacer más que una conexión lingüística para poder ver los paralelos entre los dos pasajes. Nótese que las dos Marías son un ejemplo, por excelencia, del hecho de que los paralelos conceptuales entre el Nuevo Testamento y la Guerra de los Judíos no pueden verse a través del método literal de análisis que los eruditos siempre han aplicado a las obras. La relación no fue creada por paralelos lingüísticos o gramaticales sino por paralelos conceptuales. Los autores usan diferentes palabras e incluso diferentes lenguajes para crear sus relaciones tipológicas y requieren que el lector posea la capacidad mental para reconocer los conceptos paralelos que crean las diferentes palabras. El pasaje anterior de la Guerra de los Judíos comparte 4 paralelismos manifiestos con los pasajes del Nuevo Testamento con respecto a Lázaro, una buena porción, el hecho de que la porción no fue quitada, un personaje llamado María y un pariente llamado Eleazar, Lázaro. Sin embargo, estos 4 paralelos no son las únicas formas en que se vinculan los pasajes. Como se señaló anteriormente, el pasaje de Josefo que describe a María, cuya buena porción no le fue quitada, también contiene una serie de elementos que son paralelos al Cordero Pascual simbólico del Nuevo Testamento. Estos son una madre llamada María que sería traspasada, una casa de hisopo, un sacrificio, una de las instrucciones de Moisés con respecto al Cordero Pascual, el comer la carne de un hijo que se convertiría en un espíritu para el mundo, y Jerusalén como el lugar del incidente. Agregar la buena porción que no fue quitada a los paralelos mencionados anteriormente con el Cordero Pascual del Nuevo Testamento pone fin a la pregunta de si el pasaje del Hijo de María cuya carne fue comida, de Josefo y el Cordero Pascual del Nuevo Testamento son parte de un sistema cómico. Un rayo puede caer 2 veces en el mismo lugar, pero no cae 9 veces en un pasaje de menos de 2 páginas, un pasaje escrito por un miembro de una familia con tantas conexiones con el cristianismo. Aunque no entendí las razones de los numerosos paralelismos entre el Hijo de María cuya carne fue comida, en la Guerra de los Judíos y el Cordero Pascual del Nuevo Testamento cuando los encontré por primera vez, su punto ahora está claro. Leídos intertextualmente, los pasajes indican que la buena porción, que no le fue quitada a María en el Nuevo Testamento fue la misma buena porción que no le fue quitada a María en el pasaje de Josefo. Por lo tanto, la buena porción, que se servía en la fiesta de Lázaro era carne humana. Pero, ¿de quién es la carne? ¿Cómo se llamaba el Hijo de María? Los paralelos simplemente funcionan a la inversa para proporcionar la respuesta. El Lázaro descrito en el Nuevo Testamento comparte atributos paralelos con el hijo anónimo de María en la Guerra de los Judíos. Ambos tienen parientes llamados María, que tienen una buena parte que no les fue quitada. Así, el autor informa al lector alerta que, una vez más, dado que comparten atributos paralelos,
el hijo anónimo de María en la guerra de los judíos tenía el mismo nombre que su homólogo en el relato paralelo del Nuevo Testamento, es decir, Lázaro. El punto cómico es que la buena porción que disfrutan María y Jesús es la carne de Lázaro. Note el sombrío juego de palabras en el pasaje, le hicieron una cena. La economía que usó el autor en la creación del rompecabezas merece nota. El pasaje dentro de la guerra de los judíos identifica la naturaleza de la buena porción en su pasaje paralelo dentro del Nuevo Testamento, mientras que el mismo pasaje en el Nuevo Testamento identifica al hijo anónimo de María en la guerra de los judíos. Los dos pasajes también son un ejemplo de un tema relacionado con la profecía que se extiende a lo largo del Nuevo Testamento. No son solo las profecías abiertas de Jesús las que suceden en la guerra de los judíos, sino todo lo que el Nuevo Testamento dice que ocurrirá. Note que, como la profecía sobre María siendo traspasada arriba, los dos pasajes son temporalmente lógicos. Jesús profetiza que la buena porción de María no será quitada y, de hecho, Josefo registra que esta profecía se cumplió. Por supuesto, tales cumplimiento milagroso son de esperar. Jesús declaró específicamente que cada letra y punto gramatical de la ley se cumpliría. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abrogarlas sino a cumplirlas. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17 al 18 no son solo sus profecías obvias, como que el templo sería arrasado, las que se cumplieron durante la campaña de Tito. Prácticamente todo el ministerio de Jesús es un precursor profético de algún evento de esa campaña. Los ejemplos de esta técnica incluyen un hijo de María cuya carne se come, se le dice a María que será traspasada, Jesús diciéndoles a sus discípulos que se convertirán en pescadores de hombres, los endemoniados de Gádara preguntando a Jesús, ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Simón siendo llamado la roca, sobre la cual se construirá la nueva iglesia, la buena porción de María que no le será quitada, un joven desnudo que escapa de sus perseguidores en el jardín de Getsemaní, la lista de señales que Jesús declara ocurrirán antes de que el templo sea demolido, así como un Simón que es condenado y un Juan que es perdonado. El hecho de que tantas afirmaciones aparentemente inocuas pero inusuales del Nuevo Testamento sobre el futuro sucedan dentro de la guerra de los judíos es quizás la prueba más simple de que las dos obras fueron diseñadas para ser leídas de forma interactiva. El registro de Josefo del cumplimiento de tantas de estas profecías ocultas del Nuevo Testamento no pudo haber ocurrido por casualidad. Si se me permitiera hacer una pregunta a los críticos de mi tesis, sería esta: ¿cuál es la probabilidad de que el cumplimiento satírico de no una sino dos profecías únicas del Nuevo Testamento, María siendo traspasada en el corazón, y su hermosa no se quitará la porción, existiría dentro de un pasaje que también contiene una sátira accidental del Cordero Pascual del Nuevo Testamento? Una relación interactiva hábilmente diseñada entre las dos obras también se muestra por el hecho de que las declaraciones proféticas en el Nuevo Testamento ocurren en el mismo orden que su cumplimiento en la guerra de los judíos. Claramente, el propósito de este tema cómico es confirmar que, dado que su ministerio ha cumplido todas las profecías predichas por los evangelios, Tito es el Hijo del Hombre previsto por Jesús. Volviendo al análisis de los acertijos de Eleazar, surge la pregunta de cómo la carne consumida en la fiesta de Lázaro podría haber sido del propio Lázaro, ya que se describe en el Nuevo Testamento como resucitado de entre los muertos por Jesús y como con él durante la comida. Responder a esta pregunta requiere una lectura cuidadosa del pasaje en el que Jesús resucita a Lázaro, que ocurre inmediatamente antes de la fiesta de Lázaro en el Evangelio de Juan. Presento el pasaje a continuación. Ahora bien, un hombre llamado Lázaro, de Betania, estaba acostado enfermo. Betania era la aldea de María y su hermana Marta. Era María la que derramó el perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Entonces las hermanas enviaron a decirle: Maestro, el que amas está enfermo. El mensaje dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, permaneció todavía 2 días en el mismo lugar. Luego, después de eso, dijo a los discípulos: volvamos a Judea.
Rabí, exclamaron los discípulos. Los judíos acaban de apedrearte, ¿y piensas volver allá otra vez? Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? Si alguno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Así habló, y luego les dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, sanará. Ahora bien, Jesús había hablado de su muerte, pero ellos pensaron que se refería a descansando en el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos a él. Tomás, llamado el gemelo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Ahora bien, cuando Jesús vino, encontró que Lázaro ya había estado en la tumba 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unas 2 millas de distancia, y muchos de los judíos habían acudido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, mientras María estaba sentada en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees? Ella le dijo, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciendo en voz baja, el Maestro está aquí y te llama. Y cuando ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Ahora bien, Jesús aún no había venido al pueblo, pero todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, vieron que María se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Entonces María, cuando llegó donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando, y también llorando los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y se turbó, y él dijo, ¿dónde lo has puesto? Le dijeron, Señor, ven y mira. Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron, mira cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, el que abrió los ojos del ciego, no podría haber impedido que éste muriera. Entonces Jesús, profundamente conmovido de nuevo, se acercó al sepulcro, era una cueva, y una piedra yacía sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, a esta hora ya habrá olor, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Así que quitaron la piedra. Y Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por causa de la gente que estaba presente, para que crean que tú enviásteme. Habiendo dicho esto, gritó a gran voz, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y el rostro envuelto en un paño. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Muchos de los judíos, pues, que habían venido con María y habían visto lo que hacía, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y los romanos vendrán. Y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11:1-48. Note que en el pasaje Jesús espera deliberadamente 2 días antes de partir para visitar a Lázaro, permitiendo así que pasen un total de 4 días antes de que él venga a la tumba, un punto que Marta menciona específicamente. Esto es diferente, por supuesto, del momento de la resurrección de Jesús, que ocurre 3 días después de su muerte. La diferencia entre las resurrecciones de Jesús y Lázaro es significativa. Durante esta era, los judíos creían que el espíritu desaparecía irrevocablemente al 4.º día después de la muerte de una persona.
Es por esto que la resurrección de Jesús ocurre al tercer día después de su muerte y aclara el significado de los pasajes paralelos de la buena porción. La resurrección de Lázaro es una broma. Jesús simplemente levanta el cuerpo de Lázaro de su tumba. Alguien que ha estado muerto durante 4 días no puede ser devuelto a la vida. Esto también explica por qué Lázaro nunca habla después de ser levantado de su tumba. Los muertos no pueden hablar. Note también la mención del hedor de la carne de Lázaro, que es paralelo al hedor de la carne humana en el pasaje donde Josefo describe la buena porción de María. La profecía de Jesús acerca de la carne del Hijo del Hombre, como siempre, se ha cumplido y su carne se come literalmente, no simbólicamente. El punto cómico detrás de la creación de la tradición cristiana de comer simbólicamente la carne del Mesías es claro en las parodias que involucran a Lázaro y María. Los romanos crearon esta tradición para burlar el hecho de que el cuerpo de Eleazar había sido canibalizado por su familia y seguidores. Comprender este chiste también le permite al lector comprender el punto cómico de la resurrección de Jesús, que analizaré en el próximo capítulo. Siendo que la tumba que se creía del Mesías estaba vacía porque el cadáver había sido comido. Incluso si esta interpretación es correcta, es posible que la afirmación de que sus seguidores se comieron al Mesías fuera simplemente una ficción creada por los romanos para denigrar el movimiento mesiánico judío. Sin embargo, debo señalar que el Talmud registra que el canibalismo prevalecía durante los asedios romanos y que tanto Suetonio como Josefo confirman que tuvo lugar durante el sitio de Jerusalén. La familia mesiánica y su círculo íntimo, que Josefo describe como los últimos reductos, bien pueden haber participado en la práctica. Si esto de hecho ocurrió y fue descubierto por los romanos, el evento proporcionó la sombría inspiración para la creación de un Mesías cristiano que ofrece su carne a sus seguidores. En cualquier caso, el sistema cómico creado por el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos deja claro que el canibalismo de los judíos mesiánicos sitiados fue la base de la concepción cristiana de un Mesías que ofrece su carne. Sabiendo que el cierto joven anónimo que fue podado en los pasajes del Monte de los Olivos se llamaba Eleazar, al igual que el hijo anónimo de María en la guerra de los judíos, completa una imagen compuesta de Eleazar. Josefo y el Nuevo Testamento declaran que Eleazar podía expulsar demonios, era hijo de María, comieron su carne como sacrificio de Pascua, fue capturado en el Monte de los Olivos, fue desnudado y azotado, fue conspirado por los sumos sacerdotes, escapó milagrosamente de la muerte por crucifixión y resucitó de entre los muertos. Además, en el próximo capítulo mostraré que Lázaro y Jesús también tienen entierros paralelos. Sus entierros ocurren en el mismo lugar, al mismo tiempo, a ambos se les quitaron las piedras y se les dejó la misma ropa de entierro. Eleazar, como Simón y Juan, tuvo su identidad robada por los romanos. Él era el Cristo histórico que había sido capturado en el Monte de los Olivos y resucitó de entre los muertos. Sin embargo, como solo era humano, Eleazar no podía volver a la vida. Nótese el impacto que tiene este análisis sobre la historicidad de Jesucristo. ¿Se basó el carácter de Jesús en el Nuevo Testamento en un individuo real del Mesías de César? Dado que los apóstoles Simón y Juan se basaron en personajes históricos, es posible que Jesús también lo estuviera. Sin embargo, estoy seguro de que incluso si el carácter de Jesús del Nuevo Testamento se basara en un individuo histórico, prácticamente nada de lo que dijo y ninguno de los eventos de su ministerio están registrados en el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento crearon el diálogo y el ministerio de su personaje para crear un profeta verdadero, uno que había profetizado, con precisión, los eventos de la campaña triunfal de Tito. Jesús, por ejemplo, no imaginó a sus discípulos convirtiéndose en pescadores de hombres o comiendo su carne. Tampoco vio a sus contemporáneos como una generación malvada, ni abogó porque pongan la otra mejilla. Como sus apóstoles Simón y Juan, el verdadero Mesías Salvador habría estado completamente de acuerdo con el movimiento mesiánico que luchaba contra Roma. Habría sido un fanático militarista. En el momento en que se estaba creando el Nuevo Testamento, los eventos del año 30 de la era cristiana habían pasado 50 años y tenían poca o ninguna importancia para sus autores. Su atención se centró únicamente en el triunfo de Tito en la guerra contra los judíos recientemente completada. El Salvador
que crearon fue una fantasía romana, una figura literaria que usaron para castigar, proféticamente, a la generación malvada y establecer su sátira con respecto al Mesías que Tito había podado, Eleazar. Si hubo un líder mesiánico llamado Jesús que se enfrentó a las autoridades romanas alrededor del año 30 de la era cristiana, todo lo que se ve de él en el Nuevo Testamento es su nombre. Si Eleazar era el Mesías capturado en el Monte de los Olivos, ¿quién fue el individuo que fue confundido con Jesús después de su resurrección? En el próximo capítulo mostraré el método por el cual el Nuevo Testamento y la guerra de los judíos revelan la identidad del verdadero Jesús, del cristianismo, el jardinero.